4. Concepto y clases. Con términos generales, una maniobra. En una variación sensible de. Consiste. La situación o posición del vehículo en. La vía. Y hace maniobras pueden suponer una alteración de las circunstancias normales del tráfico y provocar situaciones de riesgo para los usuarios, que pueden verse afectados o sorprendidos por ellas. Las maniobras básicas de circulación son las siguientes. Incorporación. La circulación. Desplazamiento lateral. Adelantamiento. Cambio de dirección. Cambio de sentido de la marcha. Parada y estacionamiento. Aunque es una maniobra, la marcha atrás no se incluye en este grupo por ser un movimiento constitutivo de otra, en la que se integra. No se considera maniobra la reanudación de la marcha después de una detención impuesta por las circunstancias del tráfico o para cumplir algún precepto normativo. 2. Regla de seguridad RSM. Para realizar cualquier maniobra el conductor debe seguir 3 pasos que se resumen en la regla de seguridad RSM, retrovisor, señal, maniobra. 1. 2. 3. Retrovisor. Señal. Maniobra. 2.1 Retrovisor. Observar la vía. Antes de señalizar y realizar la maniobra es preciso observar el tráfico y la vía en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, como norma general y cerciorarse de que se puede iniciar la misma sin poner en peligro a otros usuarios. Esta comprobación debe hacerse tanto mediante la observación directa como a través de los espejos retrovisores. 2.2 Señal. Advertir la maniobra. Tras comprobar que se puede realizar sin peligro, el conductor está obligado a advertir al resto de los usuarios de la vía acerca de la maniobra que va a efectuar con ese vehículo cero. Si un conductor no advierte que va a realizar una maniobra, lo normal es que los demás usuarios supongan que ni la trayectoria ni la velocidad de su vehículo van a variar sustancialmente. Como norma general, estas advertencias se harán utilizando la señalización luminosa del vehículo. En su defecto, con el brazo, excepcionalmente y solo en los casos permitidos, pueden emplearse las señales acústicas para hacer alguna advertencia. La validez de las señales realizadas con el brazo depende de que sean perceptibles por los demás usuarios de la vía, de que se efectúen correctamente, tal como se indica más adelante. Si se cumplen estos requisitos, las señales hechas con el brazo anulan cualquier otra indicación óptica que las contradiga. Conductor debe advertir mediante señales ópticas toda maniobra que implique un giro, ya sea cambio de dirección o de sentido, un desplazamiento lateral o hacia atrás de su vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o frenar su marcha de modo considerable. Si las advertencias ópticas son luminosas, deben permanecer en funcionamiento hasta que finalice la maniobra y si se hacen con el brazo debe terminar antes de iniciar aquella. En cualquier caso, deben efectuarse con antelación suficiente. L2393. Todo desplazamiento lateral, cambio de dirección o cambio de sentido de la marcha debe ser advertido utilizando la luz indicadora de dirección correspondiente al lado hacia él que se va a realizar. Con el brazo en posición horizontal con la palma de la mano extendida hacia abajo, si va a ser hacia el lado de la mano que se usa para hacer la advertencia. Desplazamiento hacia la izquierda. Con el brazo doblado hacia arriba, también con la palma de la mano extendida, si va a ser hacia el lado contrario de la mano que se usa para hacer la advertencia. Desplazamiento hacia la derecha. Si la maniobra implica un desplazamiento lateral, como, por ejemplo, en un adelantamiento, es este el que exclusivamente se avisa, por lo que la advertencia deberá concluir tan pronto como el vehículo haya adoptado su nueva trayectoria. Ver video. N de video 1101. La marcha hacia atrás se advertirá con la correspondiente luz de marcha atrás, si se dispone de ella, o, en caso contrario, extendiendo el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás. La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable, aun cuando sea debido. Las circunstancias del tráfico deberá advertirse, siempre que sea posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado y moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo con movimientos cortos y rápidos. Si la inmovilización se realiza para parar o estacionar, deberá utilizarse. Además, el indicador luminoso de dirección correspondiente al lado hacia el que vaya a efectuarse aquella, si el vehículo dispone de dicho dispositivo. Ver video. N de video 1102. 2.3 Maniobra. Realizar la misma. Tras señalizar la maniobra solo queda poner en práctica el timoazo, ejecutarla de forma correcta, a la velocidad adecuada y sin poner en peligro a ningún otro usuario de la vía. Hay que tener presente que, como norma general, la señalización de una maniobra solo advierte la intención de realizarla, pero no otorga ningún derecho a la hora de ejecutarla, es decir, para iniciar una maniobra no es suficiente con señalizarla, también es necesario poder llevarla a cabo. Primera forma de realizar las maniobras se detallará al analizar las mismas, ya que cada una tiene sus particularidades. 3. Incorporación a la circulación. 3.1 Concepto. La maniobra de incorporación a una vía se puede realizar a partir de cualquiera de las siguientes situaciones. Estando el vehículo parado o estacionado en la misma. 2393. Procediendo de una vía de acceso. Ella. Saliendo de una zona de servicio de la vía.
Iniciando la marcha desde una propiedad colindante, un garaje, por ejemplo. Procediendo. De un camino exclusivamente privado. 3.2 Realización. 3.2.1 Observación. Conductor de un vehículo que pretende incorporarse a la circulación, sin importar desde dónde lo haga, debe asegurarse previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios. Ver artículo 2.1, incluso siguiendo las indicaciones de otra persona si es preciso. Para ello debe comprobar que sea una de estas dos circunstancias. Que la calzada está libre y no se acercan vehículos. Que la posición, trayectoria y velocidad de los vehículos que se aproximan le permiten realizar la maniobra con seguridad. Ver video. N de video 1103. En caso contrario debe desistir de realizar la maniobra y esperar al momento propicio para ello. Esta comprobación previa debe hacerse tanto si la maniobra implica un desplazamiento lateral como si se efectúa de frente. Si el conductor se incorpora a una calzada utilizando un carril de aceleración deberá cerciorarse al principio de dicho carril de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios que transitan por la vía, teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de estos. Si hay un vehículo voluminoso estacionado junto al que pretende incorporarse, el conductor de este último ha de contar con la posibilidad de que N0 vea a tiempo a los vehículos que se aproximan y que sus conductores no le vean a él. 3.2.2 Señalización. Si la incorporación al tráfico exige un desplazamiento lateral se advertirá de la forma explicada en el artículo 2.2. Cuando la maniobra se efectúe de frente, se utilizará momentáneamente el indicador de dirección correspondiente al lado por el que se realice la incorporación. La circulación. 2393 JZM. Como excepción, en las vías con tráfico saturado debe señalizarse la intención de incorporarse a la circulación aun cuando la maniobra no pueda realizarse. De este modo, los demás conductores podrán cumplir con su obligación de facilitar la incorporación. 3.2.3 Ejecución. La incorporación debe hacerse a la velocidad adecuada, sin causar peligros a otros usuarios, a los que se debe ceder el paso, sin ser un obstáculo que pueda originar una desviación brusca de los vehículos que se aproximen. Si un conductor sale a una vía de uso público por un camino exclusivamente privado debe hacerlo a una velocidad que le permita detenerse en el acto, cediendo el paso a los vehículos que circulen por aquella, cualquiera que sea el sentido en que lo hagan. Si el conductor se incorpora a una vía a través de un carril de aceleración, procurará hacerlo con una velocidad adecuada a aquella carril. Si tuviese que detenerse para ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía principal lo hará al principio de aceleración, para después utilizarlo en toda su longitud con el fin de adaptar su velocidad a la del tráfico. Ver video. N de video 1104. Si circula por el carril de aceleración más rápido que los vehículos que lo hacen por la vía principal puede incorporarse por delante de ellos. Cuando un vehículo deba atravesar una zona peatonal para incorporarse a la circulación, por ejemplo, cuando tenga que atravesar la acera para salir de un garaje, su conductor tiene la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ella. 2393. 3.3 Obligación de facilitar la maniobra. Aunque el conductor del vehículo que se incorpore a la circulación debe ceder el paso a los demás conductores, estos tienen la obligación de facilitar dicha maniobra en la medida de lo posible, sobre todo a los vehículos de transporte colectivo de viajeros que pretendan incorporarse a la circulación desde una parada señalizada dentro de poblado, para que los vehículos de transporte colectivo de viajeros puedan efectuar la maniobra necesaria para proseguir su marcha a la salida de las paradas señalizadas como tales y así facilitarles la circulación. Los conductores de los demás vehículos deberán desplazarse lateralmente, siempre que sea posible, o reducir su velocidad, llegando a detenerse, si fuera preciso. Desplazamiento lateral. 4.1 Concepto es todo cambio sensible de posición. En la calzada, hacia la derecha o la izquierda, o la invasión total o parcial de un carril distinto de aquel por el que se circulaba. No se considera desplazamiento lateral. La simple corrección de trayectoria de un vehículo cuando ésta se realiza dentro del carril por el que se circula. Ver video. N de video 1105. Desplazamiento lateral puede estar motivado por múltiples razones, como, por ejemplo, seleccionar el carril adecuado para un posterior cambio de dirección, realizar un adelantamiento o un rebasamiento, sortear un obstáculo, desviarse para parar o estacionar o para permitir la incorporación de otro vehículo. 4.2 Realización. Tras comprobar que la maniobra puede llevarse a cabo con seguridad y señalizarla correctamente, ver artículos 2.1 y 2.2, el conductor debe iniciar el desplazamiento lateral a una distancia suficiente del obstáculo o razón que lo motive. Efectuarlo progresivamente, de forma gradual. Realizarlo sin estorbar a otros vehículos, tanto si circulan en el mismo sentido como si lo hacen en el sentido contrario. Si va a invadir otro carril, debe respetar la prioridad de los vehículos que circulan por él y no cortarles el paso. Aunque el conductor que pretende cambiarse de carril tiene la obligación de dar paso a los vehículos que circulan por el mismo, los conductores de estos pueden colaborar con él facilitándole la maniobra. 6. Adelantamiento. 5.1 Concepto. Adelantamiento. Es la maniobra que, en sobrepasar a uno o varios
Consiste. Vehículos. Inferior. Que circulan, a velocidad. Delante del que la realiza, aunque no es necesario que lo hagan por el mismo carril. Es decir, puede haber adelantamiento aunque no exista desplazamiento lateral. Una maniobra puede ser un adelantamiento tanto si se invade el sentido contrario cero, circunstancia que se hará, normalmente, en calzadas con un carril para cada sentido, como si no, lo que ocurrirá en las vías dotadas de más de un carril por sentido, pero siempre se exige que los vehículos implicados en ellas estén en movimiento. Ver video. N video 1106. La forma de realizar esta maniobra, e incluso su peligrosidad, depende de la clase de vía donde se realice, sobre todo cuando es necesario invadir la parte de la calzada correspondiente a los vehículos que circulan en sentido contrario. 5.2 Norma general. Excepciones. Como norma general, el adelantamiento deberá efectuarse por la esculerda del vehículo al que se pretende adelantar, sin invadir las zonas excluidas al tráfico o reservadas a determinados vehículos. Como excepción, si existe espacio suficiente para ello y adoptando las máximas precauciones, el adelantamiento debe efectuarse obligatoriamente por la derecha. Cuando el conductor del vehículo al que se pretende adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda. Parar en ese lado. Se puede utilizar el arcén, solo opcionalmente, por razones de fluidez. Cuando la densidad de la circulación en sentido contrario no permita realizar con la debida prontitud el giro o la parada a la izquierda. Cuando se pretende adelantar a un tranvía que marcha por la zona central de una vía con circulación en ambos sentidos. Dentro de poblado se permite que el conductor de un vehículo adelante a otro por la derecha cuando la calzada tenga por lo menos dos carriles, delimitados por marcas longitudinales, reservados a la circulación en su sentido de marcha. Previamente de cerciorarse de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios. Ver video. N de video 1107. 5.3 Maniobras que no se consideran adelantamiento. 5.3 1 Vías saturadas. Cuando la densidad de la circulación sea tal que los vehículos ocupen toda la anchura de la calzada y solo puedan circular a una velocidad que dependa de la velocidad del vehículo que los precede en su carril, no se considerará adelantamiento el hecho de que los vehículos de un carril circulen más rápidamente que los de otro. En esta situación, está prohibido cambiar de carril para adelantar o para efectuar cualquier otra maniobra que no sea prepararse a girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada o tomar determinada dirección. 173. Si en estas circunstancias un vehículo quiere desplazarse a otro carril, lo más correcto es que los conductores que circulan por el mismo le faciliten la maniobra sin pegarse al vehículo que les precede, ya que puede ser que se esté preparando para girar o salir de la calzada. 5.3.2 Carriles especiales. No se considera adelantamiento el hecho de que se avance más rápidamente por los carriles de aceleración o deceleración o por los carriles o partes de la vía destinadas exclusivamente al tráfico de determinados vehículos que por los normales de circulación, o viceversa. Sin embargo, sí se considera adelantamiento cuando la maniobra se realiza en un tramo de vía con carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada. 5.3.3 Ciclistas. Tampoco se consideran adelantamiento los producidos entre ciclistas que circulen en grupo. 5.3.4 Rebasamiento. Si un vehículo inmovilizado por causas ajenas a las necesidades del tráfico ocupa, en todo o en parte, el carril del sentido de la marcha, podrá ser rebasado, sin que esta maniobra se considere adelantamiento, después de haberse cerciorado de que se puede hacer sin peligro, incluso si en ese tramo está prohibido adelantar y es necesario ocupar la parte de la calzada reservada al sentido contrario. Ver video. N de video 1108. Hay que extremar las precauciones al rebasar a vehículos de transporte colectivo de personas, ya que los peatones pueden salir por delante del mismo, cruzar la vía sin mirar para poder alcanzarlo. Igualmente, todo vehículo que encuentre cualquier obstáculo en su camino que le obligue a ocupar el espacio dispuesto para el sentido contrario de su marcha podrá rebasarlo, siempre que se haya cerciorado de que puede hacerlo sin peligro. En estos casos, la prioridad corresponde al vehículo que tiene libre su parte de la calzada. Ver video. N de video 1109. 5.4 Supuestos especiales. 5.4.1 Adelantamiento en vías de 3 carriles y 2 de circulación. Sentidos. En calzadas con doble sentido de circulación y 3 carriles, separados por marcas longitudinales. Adelantamiento se efectuará discontinuas, utilizando el carril central, siempre y cuando ningún conductor que circule en contrario lo haya ocupado a su Y sentido. 5.4.2 Adelantamientos en los que no se invade la parte izquierda de la calzada. En las calzadas que tengan por lo menos 2 carriles reservados a la circulación en el sentido de su marcha, el conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento podrá permanecer en el carril que haya utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse de que puede hacerlo sin molestia indebida para los conductores de vehículos que circulen detrás del suyo más velozmente. Si observa que se aproxima por detrás un vehículo más rápido, el conductor que adelanta debe volver a la derecha lo antes posible para dejarle pasar. Realización de la maniobra de adelantamiento. 6.5.1 Preparación.
S barra diagonal el adelantamiento requiere desplazamiento lateral. La maniobra debe. El conductor, antes de. Inclar. Una distancia. Mantener. Con el vehículo al que pretende. Adecuada. Una posición. Adelantar. Lejana implica una maniobra prolongada, mientras que una posición muy cercana no permite mantener la distancia. Sí. De separación reglamentaria entre ambos vehículos, limita el campo de visión hacia adelante, especialmente. Se trata de un vehículo de grandes dimensiones, y normalmente no permite iniciar la maniobra. Suficiente. Con velocidad. Evaluar la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximan en sentido contrario. Hay que tener cuidado al adelantar incluso en ramos rectos con buena visibilidad. Puesto que el conductor puede pensar que los vehículos que se aproximan en sentido contrario están A es lejos y se acercan más despacio y 0 euros lo que lo hacen en realidad o debe valorar erróneamente el espacio que necesita para realizar la maniobra. Valorar la potencia y la velocidad de su vehículo en relación con el que ser pretende adelantar. Para aprovechar toda la potencia del motor puede necesario cambiar a una relación inferior de marchas. Tener en cuenta los límites de velocidad genéricos o específicos. Cuando un vehículo no circula a la velocidad máxima, el conductor del que va detrás no debe impacientarse ni pegarse a él o hacerle señas para que acelere, puede tener motivos justificados para ir a esa velocidad. Debe circular detrás, adaptando su velocidad y manteniendo la distancia de seguridad, hasta que se presente la oportunidad de adelantarle. Una vez adelantado, no le cortará el paso ni hará nada para vengarse del conductor que circula más despacio que él. 5.5.2 Comprobación previa. Antes de realizar un adelantamiento, el conductor debe comprobar, mediante la observación hacia adelante, que no existe ninguna señal o circunstancia que prohíba adelantar. Ver artículo 5.8. Que dispone de visibilidad suficiente. Que el carril a utilizar se encuentra libre y que hay bastante espacio para realizar la maniobra. 40. Que el conductor del vehículo que le precede en el mismo carril no ha indicado su propósito de desplazarse. Mismo lado al que se va. Hacia él. Desplazar él, en cuyo caso deberá respetar la preferencia que le asiste. Sin embargo, si después de un tiempo prudencial el conductor del citado vehículo no hubiera ejercido su derecho prioritario, se podrá iniciar la maniobra de adelantamiento, siendo obligatorio advertírselo previamente con las correspondientes señales. Acústicas u ópticas. Hay que tener cuidado al adelantar a un tractor o a otro vehículo similar. El alumbrado trasero puede estar sucio o tapado y puede no percibirse que ha puesto los intermitentes para advertir. Más, sí. Un giro o desplazamiento lateral. AD. Le va una pero que sobresale por detrás, este puede desplazarse al girar el vehículo que lo porta. Que se puede retornar a la derecha después de la maniobra sin riesgo alguno para los demás usuarios. Además, debe comprobar, mediante la observación hacia atrás a través de los espejos retrovisores, sin descuidar los ángulos S muertos, que el carril al que pretende desplazarse para adelantar no está ocupado por otro vehículo cuyo conductor ha iniciado la maniobra para adelantarle. 5.5.3 Señalización de la maniobra y petición de paso. Cuando el adelantamiento requiera desplazamiento lateral es este el que debe señalizarse, tal como se especifica en el artículo 2.2, mediante las correspondientes señales ópticas. Los desplazamientos laterales deben señalizarse tanto antes de salir del carril por el que se circula como cuando haya que reincorporarse a él. Puede advertirse previamente al conductor del vehículo que va delante de la intención de adelantarle mediante las oportunas señales acústicas, fuera de poblado, u ópticas, con el empleo alternativo, en forma de destellos, de la luz de carretera y de la luz de cruce, fuera y dentro de poblado, cuando sea necesaria su colaboración en aquellos casos en que sea obligatorio hacerlo. Ver artículos 5.5.2 y 5.8. 5.5.4 Ejecución de la maniobra. El conductor que efectúe el adelantamiento debe hacerlo con decisión, sin titubear, con seguridad y sin precipitación, llevando su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar, pero sin sobrepasar el límite máximo permitido, con rapidez y en el menor espacio posible. Además, deberá dejar entre ambos vehículos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad. Sea conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo contrario, en su caso, de la calzada, salvo cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el cambio completo de carril y guardando una separación lateral de al menos 1,5 metros. 176. Se deberá dejar una separación lateral de al menos 1,50 metros cuando, fuera de poblado. Conductor de un vehículo de dos ruedas adelante a otro cualquiera. El conductor de cualquier vehículo adelante a peatones, animales, vehículos de tracción animal, motocicletas de dos ruedas, vehículos inmovilizados en la vía o vehículos de auxilio cuando estén realizando operaciones de auxilio y rescate.
Además, siempre y cuando se den las condiciones precisas para realizar la maniobra, habrá de ocupar parte de la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada. Adelantar sin dejar la separación mínima de 1,5 metros puede costar 6 puntos. Es necesario extremar la atención al adelantar a vehículos de dos ruedas, sobre todo si son bicicletas. El pedaleo puede hacer que estos vehículos se bamboleen peligrosamente. Debe dejarse un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad. Ya la anchura y características de la calzada. Cuando se adelante fuera de Pobla. Do a cualquier vehículo distinto de los mencionados anteriormente. Cuando el adelantamiento tenga lugar en poblado. Si una vez iniciado el adelantamiento, se producen circunstancias que pueden hacer difícil su finalización, sin provocar riesgos, como puede ser que el vehículo al que se está adelantando acelere repentinamente o que aparezca tráfico en sentido contrario, el conductor debe interrumpir el adelantamiento, reduciendo rápidamente su marcha y regresando de nuevo a su carril tras advertirlo a los demás usuarios con las correspondientes señales. 5.5.5 Finalización de la maniobra. Una vez sobrepasado el vehículo al que se pretendía adelantar, el conductor del vehículo que ha efectuado la maniobra, después de haber advertido el desplazamiento lateral a través de las señales preceptivas, deberá reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible, de modo gradual y sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad. Una norma práctica es iniciar el retorno al carril correspondiente cuando se ve a través del retrovisor interior la parte delantera del vehículo adelantado. La maniobra siempre debe finalizar antes de llegar a una señal vertical o marca vial que prohíba adelantar. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario puede costar 4 puntos. 5.6 Obligaciones del conductor del vehículo adelantado. A. 5.6.1 Antes del adelantamiento. Conductor que va a ser adelantado es debe permitir y facilitar la maniobra, estando prohibido que aumente la velocidad o efectúe maniobras que impidan o dificulten adelantamiento. Acelerar de repente o desplazarse lateralmente cuando se va. Será adelantando pone en peligro a los ocupantes de ambos vehículos. Además, cuando un conductor advierta que le van a adelantar, debe dejar libre, si no hay obstáculos que lo impidan, el mayor espacio posible. Para lo que, como norma general, deberá ceñirse al borde derecho de la calzada, sin invadir el arcén. Sin embargo, si va a girar a la izquierda o a parar o estacionar en ese lado, deberá ceñirse a la izquierda todo lo posible, pero sin interferir la marcha de los vehículos que puedan circular en sentido contrario. Ver artículo 6.2. Ver video. N de video 1112. Diel. Cuando vayan a ser adelantados, si no les es posible ceñirse por completo. Borde derecho de la calzada, pero el adelantamiento puede efectuarse con seguridad. Los conductores de vehículos pesados, vehículos de grandes dimensiones y vehículos obligados a respetar un límite específico de velocidad deben indicar a los que circulan detrás que pueden efectuar la maniobra de la. Esta señal debe hacerse preferiblemente con el brazo, extendiéndolo horizontalmente y moviéndolo repetidamente de atrás adelante, con el dorso. Mano hacia atrás, cuando no se crea conveniente hacer la señal con el brazo, poniendo en funcionamiento el intermitente derecho. KO. Además, los conductores de los vehículos mencionados antes deberán aminorar la marcha, apartarse cuanto antes al arcén, si resulta practicable, para dejar paso a los que le siguen. Cuando la densidad de la circulación en sentido contrario, la anchura insuficiente de la calzada, su perfil o su estado no permitan ser adelantados con facilidad y sin peligro. Los conductores del resto de los vehículos no están obligados a señalizar la posibilidad de ser adelantados sin peligro, aunque por cortesía pueden hacerlo utilizando esas mismas señales. En cualquier caso, la responsabilidad de adelantar corresponde siempre al conductor del vehículo que va a realizar la maniobra, por lo que, antes de iniciarla, debe asegurarse de que puede hacerlo sin peligro, independientemente de las señales que le haya hecho el conductor del vehículo que circula delante del suyo. 5.6.2 Durante el adelantamiento. Conductor que está siendo adelantado debe seguir facilitando la maniobra, sin dificultar el adelantamiento, aumentando la velocidad o cualquier otro modo, colaborando con el que la realiza para que pueda finalizarla sin peligro. Disminuyendo obligatoriamente la velocidad cuando, una vez iniciado el adelantamiento, se produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en sentido contrario, para cualquier otro usuario de la vía. No obstante, si el conductor que adelanta muestras inequívocas de desistir de la maniobra reduciendo su velocidad, el conductor del vehículo al que está adelantando no estará obligado a disminuir las suyas y con ello pone en peligro la seguridad de la circulación. Aunque sí estará obligado a facilitar la vuelta a su carril al conductor que adelanta. Por todo ello, si un conductor está adelantando a una fila de vehículos y por cualquier circunstancia tiene que reincorporarse a su carril, los que circulan por él deben dejarle espacio suficiente para hacerlo, reduciendo la velocidad del que está siendo sobrepasado y manteniéndola o incluso acelerando el que aún no lo ha sido.
5.7 Comportamiento si el que adelanta circula en sentido contrario. Cualquier acción que se emprenda debe ir siempre dirigida a evitar que se produzca un accidente, por lo que si el que adelanta es un vehículo que circula en sentido contrario, aunque haya iniciado la maniobra de forma incorrecta, debe colaborarse con él dejando el mayor espacio posible para que termine la maniobra sin peligro, incluso frenando o apartándose a la derecha, pudiéndose usar el arcén si es necesario. 5.8 Prohibiciones. Existen situaciones y lugares, además de en aquellos en los que existe alguna señalización en contra, en los que la maniobra de adelantamiento está expresamente prohibida. En concreto, queda prohibido adelantar en todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente para poder efectuar la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no ser que los dos sentidos de la circulación estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona reservada al sentido contrario, y en particular, en las curvas y cambios de raza. De visibilidad reducida, cuando las condiciones meteorológicas o ambientales reduzcan sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa o cuando el sol produzca deslumbramiento. En estas circunstancias lo más recomendable es no adelantar nunca detrás de un vehículo que a su vez está adelantando, cuando, por sus dimensiones AP cualquier otra característica, impide al conductor del vehículo que le sigue la visibilidad de la parte delantera de la vía. Adelantar en lugares o en circunstancias de visibilidad reducida puede costar 4 puntos. También está prohibido adelantar X a varios vehículos sucesivamente si el conductor no tiene la total seguridad de que, al presentarse otro en sentido contrario, puede desviarse hacia el lado derecho sin causar perjuicios o poner en situación de peligro a alguno de los vehículos adelantados. Si se ha formado una fila detrás de un vehículo, lo más correcto es dejar adelantar primero al que circula inmediatamente detrás de él. Al fin y al cabo, adelantar a varios vehículos sucesivamente implica una maniobra muy prolongada. Si uno de los últimos vehículos sale para adelantar, es posible que alguno de los que van delante también lo haga al mismo tiempo, ocultándole la visión. Que no tenga espacio suficiente para reincorporarse a la fila si surge algún peligro. X a un vehículo que ya esté adelantando a otro, S para hacerlo. De invadirse la parte de la calzada reservada a la circulación en sentido contrario. X poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si esos ciclistas circulan por el arcén. Adelantar poniendo en peligro 0 entorpeciendo a ciclistas puede costar 6 puntos. En lo S pasos para peatones señalizados como tales, en las intersecciones con vías para ciclistas los pasos a nivel y en sus proximidades. Como excepción, en iOS pasos a nivel o en sus proximidades se podrá adelantar a aquellos vehículos. Dos ruedas que, por sus reducidas dimensiones, no impidan la visibilidad lateral. La maniobra debe advertirse previamente mediante las oportunas señales acústicas u ópticas. Adelantar. Análogamente, en los pasos para peatones señalizados se podrá a cualquier vehículo cuando el adelantamiento se realice a una velocidad tan suficientemente reducida que permita detenerse a tiempo si surgiera peligro de atropello. En los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel, S5, con circulación en ambos sentidos, en los que el vehículo que pretende adelantar solo disponga de un carril para su sentido de circulación. A los vehículos que, no obstante, dispongan de más de un carril para de circulación les estará su sentido permitido. Adelantar siempre y cuando lo hagan sin invadir el sentido contrario. En las intersecciones y en sus proximidades, salvo en lo siguiente. Caso S, cuando se trate de una glorieta. Día cuando el adelantamiento deba efectuarse por la derecha, ver. Artículo 5.2. Cuando la calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que lo indique cuando el adelantamiento se realice. Sea vehículos de dos ruedas. Incluso en las proximidades de aquellas intersecciones en las que se puede adelantar hay que hacerlo con mucho cuidado. Un vehículo voluminoso puede ocultar la circulación de la vía transversal o la existencia de importantes señales de tráfico. Sí. Sin embargo, en los tramos de vía en los que esté prohibido el adelantamiento, tras comprobar que la maniobra puede realizarse sin peligro, se podrá adelantar a peatones, bicicletas, ciclos, ciclomotores, animales y vehículos de tracción animal cuando por la velocidad a la que circulan se les puede adelantar sin riesgo para ellos ni para la circulación en general, aunque para ello haya que ocupar la parte de la calzada reservada al sentido contrario. Cambio de dirección. 6.1 Concepto. La maniobra de cambio de dirección consiste en girar a la derecha o a la izquierda para utilizar una vía distinta de aquella por la que se circula, tomar otra calzada de la misma vía o para salir de ella. En general, el franqueo de una intersección es una operación compleja que se explicará detalladamente en la próxima unidad. En cualquier caso, colocación del vehículo en el lugar adecuado debe efectuarse con la necesaria antelación, y la maniobra debe realizarse en el menor espacio y tiempo posibles. Si el cambio de dirección es a la izquierda y no existe visibilidad suficiente, será necesario abstenerse de realizar la maniobra. 6.2 Realización. Cuando el conductor de un vehículo quiera realizar un cambio de dirección deberá cerciorarse previamente de
Que la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten efectuar la maniobra sin peligro, renunciando a realizarla si no se dan estas circunstancias. Para efectuar la maniobra, el conductor advertirá su propósito con suficiente antelación tal como se indica. En el artículo 2.2, si la vía está acondicionada con una raqueta, desvío semicircular dispuesto para cambiar de dirección o de sentido, otro elemento similar, obligatoriamente deberá emplearse este para realizar el giro, aun cuando no exista señal que lo indique. Análogamente, si existe cualquier señalización que indique la trayectoria a seguir para realizar el cambio de dirección deberá seguirse esta. Como norma general, si el cambio de dirección es a la derecha, el conductor se acercará todo lo posible al borde derecho de la calzada. Es preciso tener mucho cuidado con los vehículos de dos ruedas, especialmente con los ciclomotores y las bicicletas, va que pueden adelantar al vehículo por la derecha, sobre todo cuando está detenido en un semáforo a la espera de realizar el giro, sin que el conductor se dé cuenta de ello. Si el cambio de dirección es a la izquierda, el conductor se situará lo más cerca posible del borde izquierdo de la calzada, si la vía es de un solo sentido. Junto a la marca longitudinal de separación entre sentidos, si la calzada es de doble sentido de circulación. Si esta marca no existiera, se ceñirá al eje de la calzada, sin invadir la zona destinada al sentido contrario. En vías de doble sentido de circulación y tres carriles, separados por líneas longitudinales discontinuas, deberá colocarse en el carril central, asegurándose previamente de que está libre. Los conductores de vehículos con remolque que, debido al tráfico en sentido contrario, tengan que detenerse antes de girar a la izquierda, deben tener en cuenta al reanudar la marcha tanto la longitud del conjunto como la disminución de la capacidad de aceleración de su vehículo. Ver video. N9. De video 1113. 180. Al efectuar el giro barra inversa 0S. Res deben dejar el intersección. Su conducto. Centro de la barra inversa Zulerda. Ah, no. Ser que la misma esté nada o señalizada para dejarlo a su derecha. Esto es a contrario. Particular. Giro correcto. Giro incorrecto. Mente importante en iOS Cam. BIOS de dirección a la izquierda. Ver video. N de video 1114. 6.3 Supuestos especiales. Excepcionalmente puede ocurrir que, por las dimensiones del vehículo, vehículos voluminosos o que arrastran un remolque o semirremolque, ape otras circunstancias que lo justifiquen, como puede ser la geometría de la intersección, no sea posible realizar el cambio de dirección tal como se ha explicado. En estos casos, el conductor deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar todo peligro al llevarlo a cabo. El resto de los conductores debe tener en cuenta que estos vehículos normalmente reducirán considerablemente su velocidad antes de iniciar el giro, por lo que habrán de prever esta posibilidad. Los vehículos de grandes dimensiones normalmente se abrirán hacia la izquierda cuando vayan a girar a la derecha, invadiendo el carril contiguo. Por el contrario, cuando cero vaya a girar a la izquierda se abrirán hacia la derecha, lo que puede dificultar los adelantamientos por este lado. En estas circunstancias es preferible no intentar adelantar a estos vehículos. Facilitarles la maniobra y esperar a que la terminen. Giro a la derecha. Giro a la izquierda. Los ciclos y ciclomotores de dos ruedas, para cambiar de dirección a la izquierda en vías interurbanas, deberán situarse a la derecha, si es posible fuera de la calzada, e iniciarlo desde ese lugar, salvo que exista un carril especialmente acondicionado para girar a ese lado. Ver video. N de video 1115. Cambio de sentido. 7.1 Concepto. La maniobra de cambio de sentido consiste en dar media vuelta, realizando un giro de 180 grados, sobre la propia calzada o vía, al mismo nivel, para seguir circulando por la misma vía o calzada, pero hacia el otro extremo, en sentido contrario al que se circulaba. Ver video. N de video 1116. Cambio de sentido que sería el Z abandonando la vía para atravesar la por encima o por debajo, como ocurre generalmente en autopistas o autovías, no se considera incluido en esta maniobra, ya que falta el requisito de ello se realice mismo nivel. Debido a la peligrosidad de la maniobra, hay un momento en el que el vehículo está atravesado en la vía, para cambiar el sentido de la marcha es preferible utilizar otras vías, señalizadas o N0 previamente. Esto se hace generalmente en vías urbanas, rodeando una manzana de casas. Utilizar una plaza de circulación giratoria, glorieta o elemento similar, girando alrededor de su centro. Si en la vía existiera una raqueta será obligatorio utilizar esta para realizar la maniobra, aun cuando no exista señal que lo indique. 7. Realización. Si un conductor pretende cambiar el sentido de su marcha deberá observar la vía para, una vez comprobada su anchura, la visibilidad, características y las condiciones del tráfico, poder elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra de forma que se interrumpa la vía el menor tiempo posible, para lo cual debe poder realizarse en un solo giro, sin que se pueda utilizar la marcha atrás para completarla, y teniendo en cuenta que, como norma general, no deben utilizarse los arcenes. Si no sea esta circunstancia o si no tiene la certeza de que la maniobra no va a poner en peligro o obstaculizar otros usuarios de la vía, el conductor deberá abstenerse de realizarla y esperar el momento oportuno para llevarla a cabo.
Cuando, por las condiciones de la CIA y articulación, la permanencia del vehículo en la calzada mientras espera para efectuar el cambio de sentido impida continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, debe. Sí. Salir de ella por su lado derecho. Fuera posible, hasta que pueda efectuarlo con seguridad, pudiendo aguardar en él. Arsen si es necesario. En caso contrario debe continuar la marcha hasta encontrar un lugar más adecuado. La marcha hacia atrás, como maniobra complementaria en un cambio de sentido, solo puede utilizarse cuando la configuración de la vía no permite marchar hacia adelante ni cambiar de dirección, por ejemplo, para salir de una calle cortada en la que no es posible realizar el movimiento en un solo giro, pero sí puede hacerse maniobrando. Como cualquier otra maniobra, el cambio de sentido debe señalizarse con la suficiente antelación tal como sea indicado en el artículo 2.2. El cambio de sentido de la marcha debe iniciarse junto a la línea que separa los sentidos de circulación, sin rebasarla, siempre que se pueda realizar directamente desde allí o, en caso contrario, junto al borde derecho de la calzada. 7.3 Prohibiciones. Se prohíbe expresamente efectuar el cambio de sentido de la marcha en toda situación que impida probar que no se va a poner en peligro o obstaculizar a otros usuarios de la vía, ya sea por la configuración de la misma o por las circunstancias. Habilidad reducida. Meteorológicas o ambientales. Se incluyen aquí aquellos lugares, como curvas y cambios de rasante de vis. Ocasiones, como cuando hay niebla o lluvia intensa, en los que la visibilidad es insuficiente. En los pasos a nivel, aunque no está prohibido en sus proximidades. En los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel. En las autopistas y autovías, salvo en los lugares habilitados al efecto. En calzadas y tramos de vía de sentido único. En general, en todos los tramos de la vía en que esté prohibido el adelantamiento, salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado. Algunos de los lugares en los que está prohibido adelantar y, por lo tanto, cambiar el sentido de la marcha son las intersecciones y sus proximidades, aunque se permite la maniobra. Cuando en la calzada existe una señal expresa de prioridad. Los pasos para peatones señalizados como tales y sus proximidades. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo los términos establecidos reglamentariamente puede costar 3 puntos. Marcha atrás. Como norma general, circular hacia atrás está prohibido, no obstante, de forma excepcional y siempre con el recorrido mínimo indispensable, se permite dar marcha atrás en 2 casos. O cuando no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección. De sentido de la marcha, por ejemplo, para salir de una calle cortada en la que, por su estrechez, solo puede hacerse dando marcha atrás. Como maniobra complementaria. De la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación. En este supuesto el recorrido hacia atrás no podrá ser superior a 15 metros. Ni invadir un cruce de vías. Ver video. N video 1117. En autopistas y autovías la marcha hacia atrás está terminantemente prohibida, por lo que en este tipo de vías no se podrá realizar esta maniobra bajo ningún concepto, se exceptúan los vehículos prioritarios en servicio. Urgente. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías puede costar 4 puntos. Antes de empezar a dar marcha atrás el conductor deberá cerciorarse, incluso, las indicaciones, apeándose o siguiendo de otra persona, si fuera necesario, de que, por las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no va a constituir pellar para los demás usuarios de la vía. Después de haber advertido su propósito con las correspondientes. Señalé. Ver artículo 2.2, deberá efectuarla. Maniobra lentamente, con la máxima precaución. Ver video. N video 1118. Conductor detendrá el vehículo con toda rapidez, desistiendo de la maniobra si fuera preciso. Si oyera avisos indicadores, toques de claxon cortos y frecuentes. Si advirtiera la proximidad de otro vehículo, de una persona o de un animal. Tan pronto lo exija la seguridad. Durante toda la maniobra se debe mirar principalmente hacia atrás, pero también hacia adelante y a los lados. Aunque no está prohibido, no es aconsejable salir. Marcha atrás de un inmueble si la maniobra resulta inevitable. Conviene solicitar la ayuda de otra persona. Debe extremarse la precaución y comprobarse que se puede realizar sin peligro para los demás usuarios. Y debe realizarse con gran lentitud, por los lugares destinados para ello. En su caso, cediendo el paso a los peatones que transiten por la acera. Inmovilizaciones, detención. 9.1 Concepto. La detención es la inmovilización de un vehículo por alguna de las siguientes causas. Por una emergencia, como accidente, malestar físico de alguno de los ocupantes, avería o caída de la carga. Por necesidades de la circulación. Para cumplir algún precepto reglamentario, impuesto por las normas o señales de circulación o por los agentes de tráfico. Ver video. N9, de video 1119. La detención no se considera maniobra. Es involuntaria, puesto que la exigen las circunstancias.
No tiene limitación de tiempo, su duración depende de la situación que la ha motivado. Como norma general, en las detenciones no se abandona la corriente de circulación. Se exceptúan las motivadas por una emergencia. Las realizadas para poner las cadenas a las ruedas del vehículo cuando sea obligatorio su uso o para quitarlas. Cuando deje de serlo. Cuando la detención tenga lugar en una autopista o autovía o en lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad, aunque sea debida a las circunstancias del tráfico, se deberá señalizar la presencia del vehículo mediante la utilización de la señal de emergencia, si se dispone de ella, y, en su caso, con las luces de posición. Si un vehículo queda inmovilizado en el interior de un lugar cerrado, como él, puede ser un garaje, por un periodo de tiempo superior a 2 minutos. Conductor, aunque no abandone su puesto, deberá parar el motor hasta que pueda proseguir la marcha, dejando encendidas las luces de posición y, si es necesario, la señal de emergencia. 9. 2. Detención por emergencia. Sí. Por causa de accidente o avería el vehículo. O les yucarga obstaculizarán la calzada, los conductores, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptarán las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible, debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que sea factible. Los vehículos que hayan sufrido un accidente o avería, si pueden continuar su marcha, lo harán de forma inmediata, asegurando de circular con seguridad. Si su masa máxima autorizada no excede de 3.500 kilogramos y circulan a velocidad normalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación, lo harán por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, o si no lo fuera, por la parte imprescindible de la calza. Si circulan por una autopista cero autovía a velocidad normalmente reducida, deberán abandonarla por la primera salida. Ver video. N de video 0913. Si pueden continuar su marcha pero precisan de un servicio de auxilio, deberán abandonarlo antes posible los carriles de circulación y dirigirse hacia la primera salida disponible utilizando para ello el arcén derecho, con independencia de su masa máxima autorizada. Si no pueden continuar su marcha, deberán detenerse en el arcén derecho de la vía o en el lugar donde se cause menor obstáculo a la circulación, utilizando si es preciso el arcén izquierdo o la mediana. En el caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico 183. Plataforma. Sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes que conforman dicha. Si las condiciones de circulación no permitirán a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado. En los supuestos anteriores, sin perjuicio de encender la luz de emergencia. Si el vehículo la le va y, cuando proceda, las luces de posición y de galio, en tanto se deja despejada la vía, todo conductor deberá emplear el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro reglamentario para advertir dicha circunstancia. En su defecto se deberán emplear los triángulos de preseñalización de peligro reglamentarios para advertir dicha circunstancia, salvo que las condiciones de la circulación no permitieran hacerlo. Dichos triángulos deben colocarse en el borde derecho de la calzada, uno por delante y otro por detrás del vehículo. La carga, como mínimo a 50 metros de distancia y de forma que sean visibles por los conductores que se aproximen desde al menos 100 metros. En calzadas de sentido único de más de 3 carriles bastará la colocación de un solo triángulo, situado como mínimo 5 metros antes del obstáculo, visible desde al menos 100 metros. Hay lugares en los que, debido al peligro que comporta, está absolutamente prohibido dejar el vehículo detenido, como pueden ser pasos a nivel, estrechamientos o donde no hay visibilidad suficiente. Remolque de los vehículos accidentados o averiados deberá realizarse por vehículos específicamente destinados a este fin, vehículos de auxilio en vías públicas. Si van a ocupar la calzada o el arcén de una vía interurbana, deberán ponerse antes de salir del vehículo el chaleco reflectante de alta visibilidad que figura entre la dotación obligatoria del mismo, ver unidad 17, artículo 1.3, los conductores de turismos, autobuses, automóviles destinados al transporte de mercancías, vehículos mixtos, conjuntos de vehículos no especiales. 10. Inmovilizaciones, paradas y estacionamientos. 10.1 Concepto. La parada es la inmovilización del vehículo por un tiempo inferior a 2 minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo, es decir, en las paradas el conductor permanece al volante. Está muy cerca de su vehículo. Se denomina también parada el lugar donde paran regularmente los vehículos de transporte público, autobuses o taxis, para tomar o dejar viajeros. Se considera estacionamiento la inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación de detención o parada. Se diferencia de la parada en que el conductor puede abandonar el vehículo. No tiene limitación de tiempo, salvo que se realice en una zona de estacionamiento limitado. Ver video.
N debido 1121. Salvo en las detenciones, si el conductor abandona un vehículo inmovilizado está realizando un estacionamiento, aunque su duración sea inferior a 2 minutos. Se denomina también estacionamiento, parking, el lugar utilizado para el estacionamiento de vehículos. 10.2 Lugares en que deben efectuarse. En vías interurbanas. Deben realizarse. Slempre en el lado derecho de la vía. Fuera de la calzada y dejando libre la parte transitable del arcén. En vías urbanas y travesías se permite parar y estacionar en la calzada o en el arcén, aunque este sea transitable. Si la vía es de doble sentido, el vehículo debe situarse lo más cerca posible del borde derecho de la misma. Si la vía es de sentido único, el vehículo puede situarse en el lado derecho o en el izquierdo indistintamente. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta lo que dispongan al efecto las ordenanzas municipales. Ver video. N grados, debido 1122. 10.3 Colocación del vehículo. Como norma general, el vehículo debe situarse paralelo al borde de la calzada. Excepcionalmente se permitirá otra colocación cuando las características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen. En cualquier caso, todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacer de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible. Cuando el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor tenga que dejar su puesto, deberá parar el motor y desconectar el sistema de arranque. Además, si se aleja del vehículo, debe adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso sin autorización. Dejar accionado el freno de estacionamiento. En un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la primera velocidad en pendiente ascendente, la marcha hacia atrás en pendiente descendente, la posición de estacionamiento, sí. El cambio es automático. Conductor de un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada. Un autobús o un conjunto de vehículos que tenga que dejar su puesto debe además, dejar el vehículo de vida. El mente calzado cuando la parada o estacionamiento se realice en una pendiente sensible. Esto podrá hacerse de dos formas. Por medio de la colocación de calzos adecuados, sin que puedan emplearse piedras u otros elementos no destinados específicamente a esa función. Los calzos, una vez utilizados dos, deberán ser retirados de la vía al reanudar la marcha. Por apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquellas hacia el centro de la calzada en las pendientes ascendentes y hacia afuera en las pendientes descendentes. Ver video. N de video 1123. 10.4 Modo y forma de ejecución. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación y constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía. En vías urbanas se permitirá la parada o estacionamiento de las grúas de auxilio en carretera por el tiempo indispensable para efectuar la retirada de los vehículos averiados o accidentados, siempre que no se cree un nuevo peligro ni se cause obstáculo a la circulación. A este respecto, se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente de la circulación los que constituyan un riesgo o obstáculo a la circulación en los siguientes casos. Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre ella que indique prohibición de atravesarla sea inferior a 3 metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos. Circulación. Cuando se impide incorporarse a otro vehículo de vida. Mente parado o estacionado. Cuando se obstaculice a personas o animales la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble. Cuando se obstaculice a los vehículos la utilización normal de un vado señalizado correctamente. Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos. Cuando se efectúen en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico. Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente. Cuando, sin estar incluidos en los párrafos anteriores, constituyan un peligro o obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales. Análogamente, se consideran estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos. Cuando tengan lugar en una zona reservada carga y descarga, durante las horas de utilización. Cuando se efectúen en doble fila sin conductor. Cuando se efectúen en una parada de transporte público, señalizada y delimitada. Cuando se efectúen en espacios prohibidos específicamente señalizados en vía pública calificada de atención preferente. Cuando se efectúen en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad. Cuando se efectúen en medio de la calzada. 10.5 Lugares prohibidos. Está prohibido parar y estacionar. X donde exista señal que lo prohíba. X en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y en sus proximidades. En los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal túnel.
En pasos a nivel, pasos para TAS y pasos para peatones. 6 X. X en los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación. O para el servicio de determinados usuarios. X en las intersecciones y en sus proximidades, si se dificulta el giro a otros vehículos, o en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad. X sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación. X en los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte o obligue a hacer maniobras. En autopistas. Autovías, salvo en las zonas habilitadas para ello. X en los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano o en los reservados para las bicicletas. X en las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano. En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad. P. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos. Y donde exista señal que lo prohíba. Y sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. No obstante, los municipios, a través de ordenanza municipal, podrán regular la parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas sobre las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ellas, atendiendo a las necesidades de aquellos que puedan llevar algún objeto voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas que tengan alguna discapacidad. X en zonas señalizadas para carga y descarga. X en los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, conforme a la regulación del sistema utilizado para ello, sin disponer del título que lo autorice o cuando, disponiendo de él, se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la autorización. X delante de los vados señalizados correctamente. En doble fila. La parada en doble fila solo está permitida cuando no existe espacio libre en las proximidades y únicamente si el vehículo no obstaculiza. 11 Inmovilizaciones. Ordenadas por los agentes. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones, cuando el vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación. Vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas. Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas, o estas arrojen un resultado positivo. El vehículo carezca de seguro obligatorio. Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50% de los tiempos establecidos reglamentadamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro, conductores profesionales. Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50% el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase COT, careciendo de la autorización administrativa correspondiente. 187. No se disponga de título que autorice el estacionamiento en zonas limitadas. En tiempo se da el tiempo autorizado, hasta que se logre la identificación del conductor. En estos supuestos la inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. También se puede proceder a la inmovilización del vehículo cuando el vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo. Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control, tacógrafo, limitador de velocidad, etc. Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes. En estos casos la inmovilización solo se levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el agente de la autoridad, se certifique por aquel la desaparición del sistema de manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de la autoridad. A estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado. 11.1 Retirada del vehículo. Calzas. 11. La autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder a la retirada del vehículo de la vía mediante la grúa y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos.
X siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. X en caso de accidente que impida continuar su marcha. X cuando, procediendo legalmente, la inmovilización del vehículo no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en él. Punto 11. No se cesen las causas que motivaron la inmovilización. X. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. X. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga V. Descarga 02882 2696 dbms. X. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la ordenanza municipal. X. Cuando el vehículo obstaculice, dificulte o suponga un peligro para la circulación